Ahorita este tema es importante, ya que, por ejemplo, en nuestro país es la principal causa de trasplante hepático. Y aproximadamente en el 2030 a nivel mundial también va a ser la principal causa de trasplante hepático y primera causa de cirrosis hepática. El hígado graso no alcohólico va a estar definido como la presencia de vesículas de grasa, macrovesículas de grasa en el 5% o más de los hepatocitos, en ausencia de otra causa alternativa, como por ejemplo infección por virus de la hepatitis B, infección por virus de la hepatitis C o el consumo de alcohol. Nuestros pacientes que tienen hígado graso deben consumir, las mujeres, menos de 20 gramos de alcohol al día y los varones menos de 30 gramos al día. Y van a tener dos presentaciones. Uno, el hígado graso no alcohólico, en el que solo vamos a ver células cargadas de grasa, células hepáticas cargadas de grasa, y la esteatopatitis no alcohólica, en la que ya vamos a ver una inflamación importante que está generando esta grasa en el hígado. Vamos a ver hepatocitos avalonados, que nos está indicando sufrimiento de este hepatocito e infiltración de linfocitos, asociado o no a fibrosis. El caso es que los pacientes que tienen esteatopatitis, que tienen un proceso de inflamación agudo, van a desarrollar fibrosis, van a desarrollar cicatrices. Pero para tener la esteatopatitis no necesariamente va a venir acompañada de fibrosis. Pero si se presenta fibrosis, hay que recordar que la evaluación de la fibrosis tenemos varias clasificaciones. En el Metavir van a ir desde el F1 hasta el F4. El F1 es cuando la fibrosis se mantiene en los espacios porta, cuando en el grado 2, que ya se considera una fibrosis moderada, una fibrosis importante, es cuando la fibrosis sale del espacio porta y comienza a invadir los espacios sinusoidales. Y muchas veces se forman pequeños puentes entre estos espacios. En cambio, la fibrosis 3 ya se considera una fibrosis avanzada en la que estos puentes entre los espacios porta van a ser gruesos. Y en el caso de la fibrosis de grado 4, ya denominada cirrosis, no solamente estos tractos fibrosos van a ser gruesos, sino que ya van a formar nódulos. Ahora el título de la charla era avances, novedades con lo del hígado graso. Si se han dado cuenta, con esta definición antigua, como que es un poquito restrictiva para nuestros pacientes. Tienen hígado graso, pero no beben. Pero la realidad es otra. Muchos de nuestros pacientes que tienen hígado graso también consumen cierto grado de alcohol. Es por eso que han habido reuniones entre los hepatólogos, entre las asociaciones de estudio del hígado americana, europea, latina, asiática, para llegar a un acuerdo y tener un concepto o un nombre que no sea tan que no se acerque a la realidad de nuestros pacientes. Entonces, en el Congreso Europeo que actualmente se está llevando a cabo, han presentado esta nueva denominación. Se le conocía como NAFLD, como el hígado graso, la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Luego se pasó al MAFLD, como el hígado graso asociado a disfunción metabólica, pero ahora se está proponiendo el MASLD, Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease. Pero bueno, esto todavía va a estar en discusión. Y aquí, bueno, ponen una nueva clasificación en que nuestros pacientes pueden tener hígado graso por su disfunción metabólica, que está asociada al síndrome metabólico, pero que también pueden consumir alcohol. Este tema es importante porque la prevalencia mundial del hígado graso es de aproximadamente entre el 25 y el 30%. Y esto va de la mano con el incremento de la prevalencia de obesidad que ha habido en el mundo. Además, en Latinoamérica es la región en la que tiene una mayor prevalencia de casos o de pacientes con hígado graso. Más o menos representan un 44.4%. ¿Cómo va a ser la historia natural de la enfermedad? Vamos a tener un hígado normal, el cual se va a llenar de grasa. Esto generalmente se da, el hígado graso, hay que entenderlo, es la manifestación hepática del síndrome metabólico. Pacientes que tengan sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes o dislipidemia, va a tener mayor riesgo de almacenar grasa en el hígado. Y si es que además hay inflamación, cuando hay inflamación en el hígado y además comienzan a aparecer tractos fibrosos, la patología hepática en este paciente es la que va a predominar. Va a haber mayor riesgo de desarrollo de fibrosis
conllevando a la cirrosis. O sea, nuestros pacientes que desarrollan fibrosis van a tener una alta morbilidad y mortalidad relacionada al hígado por el desarrollo de cirrosis y también el riesgo de carcinoma hepatocelular. Por la alteración estructural que va a haber en el hígado hay mayor riesgo. Pero hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen hígado graso, desde el hecho de tener fibrosis avanzada, o sea, un F3, ya tienen riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. Estos pacientes no necesariamente tienen que llegar a la cirrosis para desarrollar el carcinoma hepatocelular. En cambio, los pacientes que tienen esteatosis hepática, que no desarrollan fibrosis con facilidad, su morbilidad y mortalidad van a estar asociados a otras complicaciones extrahepáticas. Hay que tener en cuenta que el hígado graso también es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. El hígado graso es un factor de riesgo para la diabetes mellitus, así como también la diabetes mellitus nos puede generar hígado graso. Y también se asocia a mayor número de casos con cáncer de colon o enfermedades renales. Como ya lo había mencionado, la progresión de la fibrosis va a estar influenciada. Está influenciada por la presencia de la gravedad de las comorbilidades genéticas y factores ambientales. Además, también en los estudios se ha identificado que si un paciente solo tiene esteatosis, no tiene esteatopatitis, o sea, no hay inflamación, va a tener riesgo de desarrollar fibrosis, o sea, pasar de un F1 a un F2 en 14 años. Pero si además de hígado graso, nuestro paciente tiene inflamación en el hígado, este periodo de saltar de un grado de fibrosis de F1 a F2 o de F2 a F3 le va a tomar menos tiempo, 7 años. ¿Cómo es que va a ser la historia natural de la enfermedad? El hígado graso se va a dar por el exceso de ingresos de calorías a nuestro organismo. Y además hay que tener en cuenta que nuestro tejido graso tiene una capacidad limitada para recibir ese exceso de grasa. Entonces, estos dos factores de que el paciente esté ingiriendo un mayor número de calorías, pero va a saturar su tejido adiposo, nos va a llevar a la resistencia a la insulina. Y con esto, al tener resistencia a la insulina, vamos a tener mayores ácidos grasos circulantes, los cuales se van a acumular en el hígado y van a desencadenar toda esta cadena. También si es que nuestros pacientes de repente nos dicen, doctora, pero yo no como grasas, pero su consumo de carbohidratos es alto, su consumo de fructuosa, glucosa, sacarosa, estos carbohidratos van a desarrollar ácidos grasos por lipogénesis y también van a poder desarrollar lípidos lipotóxicos que van a generar un estrés en el retículo endoplasmático, estrés oxidativo, conllevándonos a alteración del genoma de nuestros hepatocitos y mayor riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular, mayor desarrollo de fibrogénesis y el desarrollo posterior de cirrosis, etc. Y bueno, pero todo esto también va a estar influenciado por factores externos, factores genéticos propios de nuestros pacientes. A veces existen, por ejemplo, mutaciones del gen del PNPLA3 que nos ayuda a mantener los niveles de los ácidos de los triglicéridos en la sangre. También se ha visto que va a estar influenciada por la microbiota intestinal. Como por ejemplo, esto se comenzó a observar hace unos 10 años más o menos, se hizo un experimento con 2 ratitas, a las cuales las esterilizaron, les eliminaron todas las bacterias que tenían y las pusieron a cada ratita digamos, las juntaron con otras ratitas, unas que estaban gorditas y otras que estaban flaquitas. Y todos los días les daban la misma cantidad de alimentos a estas ratitas. Pero en el transcurso de los días, a pesar de comer la misma cantidad de alimentos, los mismos ingresos de calorías, la ratita que estuvo con el grupo de las ratitas gorditas también se volvió una ratita obesa. ¿Y qué es lo que compartieron? ¿Qué es lo que se infectaron? La microbiota intestinal. También va a haber un factor medioambiental, social. Hay que tener en cuenta que la comida chatarra muchas veces resulta mucho más barato, mucho más práctico para gran parte de nuestra población que comprar alimentos sanos y tener el tiempo de prepararlos. También va a depender de las políticas de nuestro estado. Por ejemplo, a veces se incentiva en llegar en bicicleta al trabajo y si es que tienes ciertos números de días que llegas al trabajo en bicicleta, te dan un día libre, te dan un incentivo. O sea, las políticas del Estado si es que incentivan a la población a que debería de hacer ejercicio físico. Y también va a estar influenciada por el tipo de grasa que consumen nuestros pacientes, si es que consumen dieta saturada o con ácidos poliinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados.
El hígado graso va a estar relacionado con la obesidad. La presencia y gravedad de la obesidad se van a asociar con el hígado graso y la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, en un 80% de pacientes con obesidad vamos a encontrar hígado graso. ¿Esto qué nos dice? No importa la especialidad de la que seamos, pero si es que a nuestro consultorio llega un paciente con sobrepeso u obesidad, debemos estar atentos a que este paciente podría tener hígado graso. Entonces, si tenemos este tipo de pacientes, tenemos que solicitarle una ecografía hepática, porque el hígado graso no nos va a dar síntomas y lamentablemente, por ejemplo, generalmente en la consulta llegan sobre todo mujeres de 55, 60 años, les hago los exámenes y encuentro que ya tienen cirrosis. Y las personas, nuestra población cree que la cirrosis solo se genera por alcohol. Y dicen, pero doctora, yo no bebo licor. ¿Por qué me dice que tengo cirrosis? Porque desde los 20 años ha estado ya con obesidad. Entonces, paciente con obesidad, paciente que debe tener un screening de hígado graso. Ahora, también es importante identificar cuál es la distribución de la grasa corporal, porque está más asociado a daño hepático, a hígado graso, la distribución androide, en donde hay un incremento de la grasa visceral, de la grasa del tejido celular subcutáneo, bueno, del tórax y el abdomen. En cambio, la distribución ginecoide, en la que predomina la grasa en las caderas, se considera que es un factor protector de enfermedad cardiovascular y también del hígado graso, si es que las personas tienen ese tipo de distribución. Otra enfermedad con la que se relaciona el hígado graso es la diabetes mellitus. En el 65% de pacientes que tienen diabetes mellitus tienen hígado graso. Entonces, los pacientes que tienen resistencia a la insulina, diabetes mellitus, que llegan a nuestro consultorio, tienen que recibir un screening de hígado graso. Además, los pacientes que si identificamos que tienen hígado graso, tienen un riesgo mayor de 2 a 5 veces de desarrollar diabetes mellitus. Entonces, si nosotros vemos un paciente con hígado graso, también tenemos que hacerle pruebas para descartar diabetes mellitus. Y bueno, el patrón central para que se genere tanto hígado graso como diabetes, bueno, van a compartir ambas enfermedades, que es la resistencia a la insulina. También la dislipidemia. Pacientes que tienen hígado graso generalmente tienen dos veces mayor riesgo de tener dislipidemia que la población en general. Y si es que identificamos un paciente con hígado graso y dislipidemia, no debemos tenerle miedo a la atorvastatina. A veces no debemos tenerle miedo al uso de estatinas. A veces entre nosotros, colegas, persiste este temor de que la atorvastatina muchas veces eleva las transaminasas. Nuestro paciente tiene dislipidemia, además es que tiene otro riesgo cardiovascular. A veces tienen temor de administrarlo porque podría inflamar el hígado. Si es que no damos a nuestro paciente una dosis mayor de 40 miligramos de atorvastatina al día, podemos estar tranquilos. El hígado no se va a ver afectado de forma importante. Generalmente, al principio del uso, las transaminasas se pueden elevar ligeramente, pero luego se van a normalizar. Pero es importante tratar a estos pacientes para disminuir la morbilidad y mortalidad por complicaciones cardiovasculares. Incluso en los pacientes que tienen cirrosis hepática, si es que están compensados, un Child A, la verdad es que muchas veces buscamos la excusa para darles la atorvastatina. Si es que encuentran, porque aún no está indicada en las guías paciente con cirrosis darle atorvastatina, pero si es que tiene dislipidemia, inmediatamente le administramos, porque la atorvastatina tiene sus efectos pleiotrópicos antiinflamatorios en el hígado que nos ayudan a mantener estables a los pacientes. Bueno, también se recomienda este manejo de fibratos o con fibratos si es que nuestros pacientes tienen triglicéridos mayor de 500 miligramos, sobre todo para protegerlo del riesgo de pancreatitis aguda. Entonces, una vez que tenemos un paciente con hígado graso, tenemos que evaluarlo. Tiene que ser una evaluación exhaustiva para que no se nos pase todos los otros componentes del síndrome metabólico, porque de repente hay que recordar que la mayor porcentaje de pacientes con hígado graso que mueren no es un problema de hígado, sino es por lo que generalmente mueren es por una complicación cardiovascular. Entonces, paciente con hígado graso que es identificado, hay que hacer una historia clínica exhaustiva. Hay que preguntarle qué comorbilidades tiene, es hipotiroideo, tiene diabetes, dislipidemia, es hipertenso. Como ya lo habían mencionado en la ponencia anterior, antecedentes familiares, si es que sus papás, abuelitos han tenido diabetes, han cursado con cirrosis, carcinoma hepatocelular.
qué medicamentos usan, porque también hay medicamentos nefrotóxicos que a lo largo de los transcurso de los años podrían dañar el hígado. Y también el consumo de alcohol. Muchas veces para las preguntas anteriores que podemos hacer en consulta externa, los pacientes nos van a contar, pero el consumo de alcohol, como es cuando hay un consumo abusivo de alcohol, no está bien visto por la población. Los pacientes tienden a no contarnos. Entonces, si es que nosotros preguntamos, ¿bebe licor? Probablemente nos digan los pacientes, no, no bebo. Entonces tenemos que hacer otra pregunta. Muy bien, señor, ¿cuándo fue la última vez que bebió? O bien, ¿con qué frecuencia bebe? Y allí los pacientes van a comenzar a contarnos. Pero no solamente decir, sí, una vez por semana, sí, 3 veces por semana, sino que tenemos que ahondar en las preguntas. Muy bien, ¿y qué bebe? Porque es diferente beber de repente una copa de vino a 4 copas de whisky o una copa de whisky, porque ahí el porcentaje de alcohol va a variar, ¿no? Vino tiene 13 gramos de alcohol y el whisky un 40% de alcohol. Entonces es importante cuantificar la frecuencia, la cantidad que bebe y el tipo de licor para identificar el riesgo además de daño del hígado por consumo de alcohol. Tenemos que hacer un examen físico exhaustivo. Por ejemplo, buscar signos de resistencia a la insulina. De repente tiene acantosis nigricans. También identificar si es que ya de repente tiene algún estigma de hepatopatía crónica avanzada, las telangiectasias en tórax, la circulación colateral en el abdomen, el eritema tenar e hipotenar. Y también pedirle exámenes auxiliares. No solo el perfil hepático completo, sino un perfil lipídico, una glucosa, una hemoglobina glicosilada, para tratar de identificar a todas las otras patologías que vienen juntas con la enfermedad del hígado graso. Entonces, una vez que identificamos a nuestros pacientes, tenemos que evaluar, tenemos que centrarnos en prevenir las complicaciones cardiovasculares. Y esto lo vamos a manejar, bueno, controlando su obesidad, controlando la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia. Pero también, si es que ya identificamos el hígado graso, tenemos que evaluar el riesgo de que nuestro paciente tenga en ese momento el grado de fibrosis. O sea, tenemos que identificar el riesgo que tiene de tener una fibrosis hepática avanzada. ¿Cómo lo vamos a lograr esto? Mediante la cuantificación del FIB-4. Tenemos que ver, este es un método no invasivo para calcular el riesgo de fibrosis hepática. Y esto todos lo podemos hacer en la consulta externa. Entonces, paciente con hígado graso que llega a nuestro consultorio, le tenemos que realizar el FIB-4. Si es que son pacientes menores de 70 años, si es que tiene un FIB-4 menor de 1.3, este es un paciente de bajo riesgo. Y nos indican que el seguimiento puede ser incluso entre los 6 o hasta el año. En cambio, si es que nuestro paciente, FIB-4, nos sale con un valor mayor o igual a 1.3, nos indica que tiene un riesgo intermedio de tener una fibrosis hepática avanzada. Si es que nos sale ese valor, entonces tenemos que pedir otra prueba, otro método para identificar el grado más preciso de fibrosis que tiene nuestro paciente. En cambio, si es que nos sale 2.67, este paciente tiene un riesgo alto de tener fibrosis hepática avanzada. Entonces ya lo comenzamos a ver como un paciente con cirrosis. El FIB-4 es una fórmula que toma en cuenta 4 parámetros: la edad del paciente, la TGP, la TGO y las plaquetas. Casi todas las aplicaciones médicas lo tienen y debemos hacerlo. Si es que nos sale, como les dije, mayor de 1.3, deberíamos hacerle el FibroScan y referirlo al especialista, ¿no? Al gastroenterólogo o hepatólogo, si es que contara. Ahora, ¿cómo es este método con el cual vamos a medir el grado de fibrosis? Una posibilidad es la biopsia hepática, pero para medir solo el grado de fibrosis, tal vez no valga la pena hacer una biopsia hepática, porque es un procedimiento invasivo. En la mayoría de veces el paciente cursa con un pequeño dolor, pero realmente puede sangrar el paciente e incluso puede fallecer. Entonces nos vamos a basar en otro método no invasivo, como es la elastografía de transición, o más conocido como FibroScan. Este es un equipo en el que va a tener una sonda que va a emitir una onda mecánica. Va a emitir unos golpecitos a través de la línea media axilar. Se traza una línea y se cruza con la línea del apéndice sigmoides. En ese punto, en ese espacio intercostal, se coloca el
esta sonda del FibroScan y se emiten unas ondas mecánicas, estos golpecitos. Estas ondas mecánicas van a viajar a través del hígado y luego el aparato también envía unas ondas de ultrasonido que van a medir la velocidad con la que viajan estas ondas mecánicas. De acuerdo a la velocidad con la que viajen las ondas mecánicas a través del hígado, vamos a saber el grado de fibrosis. Se encontró una correlación entre este estudio y el grado de fibrosis hallado en las biopsias hepáticas. Cuanto más rígido esté el hígado, cuanto más duro, significa que tiene más fibrosis, la velocidad con la que va a viajar esta onda mecánica va a ser mayor. Y de esa forma vamos a poder definir qué grado de fibrosis tiene nuestro paciente. Se tienen que emitir al menos 10 medidas válidas y, bueno, la mediana entre todas las medidas deberían de ser menos del 30%, pero idealmente no pasar de un 10% de diferencia entre, bueno, la mediana idealmente no debería ser mayor del 10%. Ahora, como toda prueba no es 100% segura. Tiene una alta especificidad cuando nos sale F0, F1 y cuando nos sale un valor correspondiente a F4, un valor alto. En cambio, muchas veces cuando se encuentra en la fibrosis moderada, el resultado no es tan certero como en los extremos. Pero también los valores del FibroScan pueden variar. Por ejemplo, si es que nuestro paciente tiene una colestasis importante, nos va a aumentar el valor real. Si es que nuestro paciente está con una hepatitis aguda, tiene las transaminasas elevadas, también va a magnificar el resultado. Si es que nuestro paciente comió por incremento del flujo portal, también nos puede dar un valor más alto del que tiene, ¿no? Más alto del grado de fibrosis que realmente tiene nuestro paciente. Entonces, una vez que hemos identificado a nuestro paciente con hígado graso, le hemos estadiado qué grado de fibrosis tiene que venir el manejo. Pero esto sí debemos entenderlo. El manejo del hígado graso es un manejo multidisciplinario. El hígado graso no solo lo puede manejar el gastroenterólogo o el hepatólogo. Aquí tiene que participar los médicos del sistema de salud de primera línea, en donde tienen que identificar todos los pacientes que tengan síndrome metabólico que puedan tener este hígado graso y evaluarlos. Porque si los identificamos y les brinda el tratamiento adecuado, vamos a prevenir que estos pacientes desarrollen cirrosis y carcinoma hepatocelular. También vamos a tener que trabajar con los nutricionistas, porque tenemos que enseñarles, tenemos que, como ya le había mencionado la doctora Sofía, tenemos que ayudarlos a calcular la cantidad de alimentos, la calidad de alimentos que deberían ingerir. Porque muchas veces les decimos al paciente, no puede comer esto. Y el pobre paciente se queda, ¿y ahora qué voy a comer? Cuando les hablamos de dieta, a veces el paciente cree que solamente va a comer pollo sancochado y verduras. Y eso es imposible de tolerar y tampoco sería tan saludable. Entonces, allí el apoyo del nutricionista, en el que les van a enseñar a combinar los alimentos que habitualmente comemos para que el paciente disfrute de lo que come y este manejo se mantenga en el tiempo, va a ser importante. También necesitamos un apoyo de una evaluación psicológica, porque muchos de nuestros pacientes con obesidad cursan con ansiedad y la ansiedad es lo que les hace picar durante el día. A veces llega al consultorio y el paciente dice, pero doctora, yo como muy saludable, mi desayuno como esto, mi almuerzo como esto y mi cena todo esto. Y a media mañana y a media tarde, ¿qué es lo que como? Y a veces por la ansiedad, están picando lo que encuentran. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Generalmente dulcecitos, postrecitos, y eso es lo que no les ayuda con la pérdida de peso. Bueno, el manejo por el hepatólogo, sobre todo cuando ya hay una fibrosis avanzada, y por el riesgo cardiovascular que implica tener hígado graso, también deberían ser evaluados por los cardiólogos. ¿Cuál va a ser el objetivo? Bueno, aquí quería empezar. El manejo, hasta el momento no tenemos ningún medicamento específico que nos ayude a curar el hígado graso. Hasta ahora no hay ningún medicamento que de forma directa retire las gotitas de grasa, la esteatosis, de los hepatocitos. Pero lo que sí ha demostrado que cura el hígado graso es la pérdida de peso. Si es que nuestros pacientes pierden un 5% del peso que actualmente tienen, la esteatosis comienza a disminuir. Si es que pierden un 7%, la esteatosis y la inflamación comienza a disminuir.
Pero si es que llega a perder hasta un 10%, esteatosis, inflamación y algunas fibras de colágeno que se hayan generado van a comenzar a regresionar. Entonces, ese va a ser nuestro gran objetivo. Además de controlar todas las otras comorbilidades que tenga. Si tiene dislipidemia, hay que manejar. Si tiene resistencia a la insulina, diabetes, tenemos que manejar. Para la pérdida de peso, tenemos que hablar con el paciente que necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. La dieta que tiene mayor evidencia científica, que mejora el hígado graso, que nos ayuda a controlar la pérdida de peso, es la dieta mediterránea. Hay varios estudios también con el ayuno intermitente, pero aún esos estudios no son tan sólidos como la dieta mediterránea. Y los pacientes saben, dicen, ustedes han visto esa pirámide en la que nos dicen que hay que tomar abundante agua, comer abundantes frutas, verduras. Sí. Entonces aquí lo que vamos a necesitar de los nutricionistas es que los orienten a calcular las proporciones de estos alimentos y las cantidades según el requerimiento de cada uno de ellos. Así como tenemos que disminuir la ingesta calórica, también tenemos que explicarle al paciente que tiene que incrementar su gasto calórico y para ello tenemos que indicarle ejercicio físico. La actividad física es importante. Por ejemplo, ¿qué consideramos actividad física? Si es que barremos la casa, si es que jugamos con los niños, o sea, las actividades que hacemos durante el día se considera actividad física. ¿Nos ayudan como factor protector cardiovascular? Sí. Pero además, nuestros pacientes deben tener una hora fija de unos ejercicios estructurados para ayudarle con la pérdida de peso. Y no solamente deben hacer ejercicio aeróbico, como correr, bailar, montar bicicleta, sino que también se recomienda ejercicio anaeróbico, ejercicio de fuerza. Necesitamos mejorar la masa muscular en nuestros pacientes. Entonces, decirles, como mínimo debemos empezar haciendo media hora de ejercicios 5 días de la semana. Pero a veces tenemos personas con obesidad mórbida o personas que ya tienen complicaciones en la columna. Entonces, si es que tenemos este tipo de pacientes, no los podemos mandar ya, cómprese mancuernas, vaya al gimnasio. Allí también nos tenemos que apoyar, por ejemplo, del médico de terapia física y rehabilitación. Como se dan cuenta, el manejo del hígado graso es definitivamente multidisciplinario. Y decirle, doctor, estos son nuestros objetivos. Con las patologías que tiene el paciente, ¿qué ejercicio físico puede realizar para ayudarnos a perder peso? Y bueno, decirle que todos estos alimentos están prohibidos. Los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas, los postrecitos, excederse en el consumo de lácteos, obviamente el consumo de alcohol. Nunca va a haber una cantidad mínima de alcohol que no lastime al hígado. Realmente cualquier cantidad de licor va a provocar un daño en el hígado. Pero si además consumimos licor en un hígado ya enfermo, en un hígado con grasa, este daño va a ser mayor. Ahora, entre la terapia, bueno, los medicamentos que podemos usar generalmente no es que actúen de forma directa sobre el hígado graso, sino que nos van a ayudar. Estos medicamentos generalmente, por ejemplo, la pioglitazol, el liraglutide, el semaglutide, se usan para el control de la glicemia, pero tienen efectos secundarios que nos ayudan a mejorar el hígado graso. Por ejemplo, la pioglitazona nos disminuye los triglicéridos en el flujo sanguíneo. El liraglutide y el semaglutide tienen un efecto maravilloso con la pérdida de peso. Entonces, por ese efecto secundario que tienen estos medicamentos que ayudan a perder peso, realmente nos ayudan un montón para el manejo del hígado graso. En cuanto a la vitamina E, no se encuentran en las guías. Podríamos usarlo si es que les hacemos una biopsia hepática a nuestros pacientes con hígado graso y realmente evidenciamos que tiene esteatohepatitis, podría ayudarnos. Pero hay que tener cuidado en administrarlo en pacientes que tengan diabetes y cirrosis. Realmente en ellos está contraindicado, porque en ellos se ha visto que si es que consumen vitamina E, tienen mayor riesgo de sangrado, de una enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Y también en varones, se vio que incrementaba el riesgo de cáncer de próstata. Conclusión, tenemos que trabajar de forma multidisciplinaria con varias especialidades, con todas las que están implicadas en el manejo del síndrome metabólico. Y realmente tenemos que formar un equipo no solo entre médicos, sino también con el paciente y el familiar. Porque muchas veces en la consulta el paciente tiene mucho ánimo de cambiar, tiene muchas ganas de cambiar su
su dieta, su actividad física. Pero si es que no hay apoyo familiar, este cambio no va a durar. Por ejemplo, si nuestro paciente está que come un estofado con sus verduritas y el familiar está que come una fritura, tarde o temprano nuestro paciente va a volver a comer ese mismo tipo de alimentos. Entonces muchas veces vale la pena citar a la consulta no solo al paciente, sino a la familia para trabajar en equipo. Y de esa forma nuestro manejo sea mucho más eficiente. Muchas gracias.